días a todos. Es un gusto veros otra vez, que nos veamos. Bueno, mira, la Iglesia se manifiesta ¿cómo? Con oraciones, ¿verdad? Con súplicas. Se manifiesta con libertad, se manifiesta con corazones que tienen humildad en su ser, ¿no? Y esta es la Iglesia, no es el local, no me harto de decirlo. Entonces, la Iglesia en Cristo es poderosa, sin Cristo es una religión. Entonces, bueno, la palabra de Dios es verdad porque viene del que es verdadero, que es Dios, ¿eh? Y Jesucristo es camino, verdad y vida. Así es, ¿verdad? Bueno, el que no perdona, el diablo no le respeta. El que no perdona, al diablo no le respeta. ¿Sabéis por qué? Porque está atado en su terreno. Está ahí. Pero el que perdona es liberado. Porque eso es lo que ha pasado en nuestra vida. Cristo nos perdonó y hemos sido liberados. Y ya no hay atadura, hay libertad. ¿Verdad? Hay libertad, no libertinaje, sino libertad. Y respeto hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, bueno, esto podía ser el inicio de un estudio acerca de este tema, ¿no? De las heridas que alguien ha comentado que nos herimos, hay heridas en nuestras vidas, hay un fruto de esa herida que es la amargura. Y es un tema que necesitamos sacarlo a la luz y que todos, ¿verdad?, tengamos ese conocimiento de lo que pasa en nuestro interior. Entonces el mensaje de hoy no va por ahí, pero también Dios quiere que conozcamos, que sepamos, ¿verdad?, que Él es real, de que si tú y yo estamos aquí es porque su mano, que representa el control, la soberanía, el gobierno, por encima de todo, ha movido nuestras vidas, ¿eh? Y se ha manifestado su mano, poderosa, como bien dice su palabra, ¿eh? Entonces quiere que sepamos, quiere que entendamos. Es lo que quiere. Ahora, el oyente quiere eso también. Si no lo quiere, su voluntad está atada. Y cuando la voluntad de una persona está atada, no es libre. No es libre. Sus decisiones no son para la libertad. Está atado. Y Cristo quiere desatarlo. Mirad, la voluntad de las personas que todo el mundo tenemos, porque así hemos sido creados con voluntad, es una voluntad caída por el pecado, ¿vale? Pero esa voluntad es el centro de las decisiones. Si yo decido mal, si decido un camino de perdición, ha sido mi voluntad, no la del vecino ni la del otro, porque mi voluntad es el centro de mis decisiones. Entonces aquí no hay que echarle la culpa a nadie de nada, ni de lo mal ni de lo bien que nos va en nuestras vidas. Es así. Y ahí hay un amén, que así sea y que sea siempre, como Dios dice. ¿Vale? Bueno, comenzamos, ¿no? Yo voy a empezar el mensaje en el Antiguo Testamento y voy a coger un pasaje que nos va a servir de referencia y de inicio, donde, como sabemos, algunos, no todos a lo mejor, pero sabemos que el Nuevo Testamento está dentro, escondido, por decirlo de alguna manera, en el Antiguo. La enseñanza que hay en el Antiguo Testamento son todos cosas por venir. Lo que iba a venir y lo que ya nosotros por nuestra época vivimos en el Nuevo Pacto, ¿vale? Entonces vamos descubriendo este tipo de enseñanzas, lo que Dios nos está enseñando ya en los tiempos antes de Cristo, ¿vale? Vamos a ir al libro de Daniel. Bueno,
Y en el capítulo 5 es una historia, ¿verdad? Algunos a lo mejor, pues, los que leemos la Biblia, pues la conocemos, la historia del capítulo 5 y más o menos la historia de Daniel. Pero en el capítulo 5 nos describe algo del nieto que reinó después de otro rey anterior, entre medias, bueno, es un poco de historia, de el rey Nabucodonosor. Más o menos, bueno, conocemos a lo mejor por oídas la antigua Babilonia, un rey muy poderoso, muy orgulloso, muy sabio en sí mismo, creía que tenía el mundo a sus pies. Pero este hombre murió, y murió con una revelación y con un trato de Dios. Yo no sé si conocéis la historia. Dios trató con este hombre. Porque decimos, bueno, si Dios es real, si Cristo vive en nuestro tiempo, ¿ves? ¿Por qué hay gobernadores y gobiernos tan crueles? Mira, si están ahí, es porque Dios quiere. ¿Esto quiere decir que está de acuerdo con lo que hacen? ¿Qué pensáis de esto? No. Pero están ahí. Y Dios demuestra una y otra vez, en todos los tiempos, de que Dios está por encima y puede quitar y poner al hombre más poderoso y el que se crea más inteligente o soberbio o dueño de otras personas. Lo puede quitar. Y para los demás, para el resto, lo que podemos ver de estas personas, de estos gobernadores, ¿verdad? La antítesis, la cara B de lo que no es un gobierno de paz. Porque ese gobierno de paz está solo en Cristo Jesús. Y ahí lo vemos. Vemos la crueldad, vemos la mala actuación, la avaricia, ¿verdad?, que hay en los hombres. Hombres que adquieren un poder grandísimo y nos queda como ejemplo alguno más hay. Pero este Nabucodonosor es muy gráfico, ¿no? Podemos imaginar cosas, porque la palabra de Dios nos dice, pues, cayó a tierra, vivía en el campo como una bestia. ¿Lo habéis leído este tema? Si alguno ha empezado hoy a entrar en una reunión cristiana, pues esto atrae, ¿no?, para poder leer esta historia. Y este hombre cayó, pero un día Dios le reveló y reconoció que solo había un Dios. Y muchas veces somos este tipo de Nabucodonosor, no en esa estatura, ni en ese poder, sino somos tan reyes de nosotros mismos, sin darnos cuenta, ¿verdad?, que parece que todo tiene que circular bajo nuestra dirección, y no es así. Y en la vida cristiana menos. ¿Sabe lo que Dios aborrece? A un liderazgo que esté sobre el pueblo. ¿Estáis conmigo en esto? Lo aborrece. Porque el liderazgo está entre el pueblo. Y hay hombres y mujeres que tienen autoridad, pero no es para estar sobre el pueblo. Esto Dios lo aborrece. Y a una iglesia, está escrito en Apocalipsis, dice, yo aborrezco esta clase a los nicolaitas. ¿Habéis oído esto? ¿Quiénes eran estos? Dice, yo sé que vosotros también os aborrecéis. Esto no es así. No es así. Dios quiere, ¿verdad? Que seamos como Jesucristo, porque es el mayor ejemplo de poder y de humildad. Dice, bueno, es que ser humilde en este mundo tan corrupto y tan peligroso, es que tienes todas las de perder, para nada. Si es una humildad que viene de parte de Dios, hay una autoridad sobre el mal. El diablo no puede tocarnos. Así están las cosas. Pero esto no lo tenemos que creer. Y cuando nos lo creamos, tampoco nos creamos, ¿verdad?, que somos más que nadie, sino que estamos protegidos por el poder de Dios. Amén. Amén.
Bueno, pues vamos ahí a Daniel, que ya hay unas pinceladas por ahí. El capítulo es un poco extenso, no vamos a leerlo entero. Pero iba a empezar por el versículo 14 de este capítulo. Dice, claro, deberíamos de enfocarnos un poquito más. Perdonad, 2 minutos más para ponernos en el versículo 14, porque si no, de repente, el que no lo haya leído nunca esto, no va a pillar a lo mejor, no va a captar por dónde van las cosas. Bueno, dije al principio que el nieto de este hombre reinó. Este hombre se llamaba Belsasar. Y este hombre se olvidó de lo que su abuelo había experimentado con Dios. Y era un hombre muy orgulloso. Creía que tenía el poder y toda la autoridad y estaba por encima de Dios. La humanidad tiene este pensamiento. Yo soy dueño de quién, de mí mismo, y hago lo que quiero. Y tengo toda la libertad de hacer y deshacer. Eso es lo que piensan. Que podemos hacer lo que nos dé la gana. El hombre cree que puede hacer lo que le da la gana. Yo también lo pensaba. Que no había nadie por encima de mí que me vería. Pero no es así. Esa no es la verdad. Entonces tenemos que enterarnos de esta verdad. Y este hombre, en su soberbia, ¿ves? En su orgullo, en su poder desmesurado, dice que hizo una fiesta. Pues bueno, ya conocemos un poco por la historia que este tipo de gente que tiene este espíritu, este poder, va de fiesta en fiesta. en excesos, en alcohol, en todo tipo de desvío, ¿vale? Pues este hombre estaba en una de estas y invitando a todos los poderosos y principales de su alrededor. Esto estábamos hablando en Babilonia, un lugar que en ese momento era epicentro, era el país poderoso en ese momento, ¿vale? Y en esta fiesta, el alcohol, el desenfreno, este hombre está aquí, yo no me lo estoy inventando, luego lo leo, pone así. Pues se creyó algo más todavía de lo que él creía que era y tuvo una acción de que como habían conquistado en el tiempo de estas conquistas Israel, Jerusalén, habían cogido del templo muchos utensilios de oro, copas de oro, un tesoro. Y este hombre, en su desvarío, en su prepotencia, en su narcisismo, ¿sabéis qué significa? Que se llama el mismo. Y nunca va a decir la verdad de otra. Este es el narcisista. El prototipo. Dice que mandó que traedme lo que hemos cogido de los judíos, de los israelitas, estas copas de su templo, de su Dios. Y vamos a beber vino aquí. ¿Sí? Pero de repente, dice que en una pared encalada, blanca, apareció, ¿conocéis la historia? Una mano que escribió. Apareció una mano. Esto no es un cuento. Esto lo está contando Daniel, un hombre de Dios que no mentía, evidentemente. Y lo escribió. Y Daniel lo vio e interpretó esta situación. Con este contexto, vamos al versículo 14 que dice, yo he oído de ti, el espíritu de los dioses, él hablaba así, de los dioses, santos, está en ti. Sin saberlo estaba hablando de que el espíritu de Dios estaba en él, con él. Y que en ti, dice, se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. ¿Por qué está diciendo esto? Porque este hombre recurrió a dice que le empezaron a temblar las rodillas de tal manera que del miedo que le entró, lo pone aquí, una palabra ahí, del miedo que le entró, el pavor, el temor, imaginaros que ahora estamos aquí
Y de repente ocurre esto. Y este hombre se atemorizó tanto, dice que sus rodillas daban una contra otra, del temor que le entró. Y él tomó los recursos para ver qué es lo que estaba pasando en ese momento. ¿Por qué esto? Y claro, los recursos de este mundo siempre son... el hombre va a la oscuridad, va a los adivinos, quiere saber futuro, quiere saber qué está pasando, y este es el recurso, ¿verdad? Sin embargo, nuestro recurso es Dios. Dios es nuestro recurso, por eso confiamos en Él. Y Daniel fue llamado, porque estos hombres, imposible interpretar, descifrar algo que viene de parte de Dios sin ser de Dios. Por eso necesitamos ser de Dios. Aquí hay una cosa, es que decimos, no, los cristianos poseemos la verdad. Precaución ahí. Es mejor decir, la verdad nos ha poseído. Cristo nos ha poseído, somos de Cristo. Y ahí podemos interpretar. Y Daniel tenía esta gracia de Dios. Lo demostró varias veces ya con el abuelo, interpretando visiones y sueños, porque este hombre, Dios estaba tratando con él. Y le llamaron. Y por eso hizo esta declaración. Yo sé, me han dicho, fue la madre. Dice, llama a Daniel. Dice que este hombre, a Nabucodonosor, a tu abuelo, le interpretó, hizo esta declaración. No muy acertada en sus palabras, porque Dios no cuadra con nuestro Dios, aunque son tres personas, pero es un Dios, bueno, está la doctrina verdadera. Dice lo que hemos 15. Y ahora, dice, fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que la leyesen esta escritura y me dieran su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación de este asunto. Vale. 16. Yo pues he oído de ti, dice que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. O sea, esto es posible trasladarlo a nuestro tiempo, porque es el mismo Dios. Y la Iglesia de hoy tenemos esta gracia de Dios, porque es una gracia, es un regalo de Dios, ¿verdad? Qué bueno que puedan ir después de la vida tan disipada y tan desordenada que hemos tenido algunos, que por otra parte, ¿quién es más pecador? Pues delante de Dios todos somos iguales. O sea, también tenemos una escritura que dice que al que mucho se le perdona, mucho amor muestra. Bueno, amén, pues ya está. Entonces amamos. Salíme por ahí, me he ido a otro lado, ¿no? Bueno, esta gracia tenemos. Digo, qué bueno, ya pillé el hilo otra vez. Que después de haber tenido una vida así tan disipada y que pueda venir alguien a pedirnos un consejo. Cuando hay alguien que te pide un consejo, si somos cristianos o alguien que todavía no conoce a Dios, no ha entregado su vida, no ha sentido la liberación del pecado que trae de nacimiento, y viene a ti y puedes darle un consejo, ¿no es esto confortable? ¿Me lleno de orgullo o le doy la gloria a Dios? Gloria a Dios que puedo dar un consejo a alguien que pueda caminar por otro camino, que no sea el camino que lleva a la perdición. Pues Daniel, es como esta, ¿verdad? Como lo hemos trasladado ahora, y resolver dificultades. Dice, si ahora, puedes leer esta escritura y darme su interpretación, y ahora vienen ya los recursos, ¿no? De un hombre rico y de un hombre poderoso. A cambio de esto, dice, si ahora puedes, dice, y darme serás vestido de púrpura, y un collar de oro llevarás en tu cuello. Dice, y serás el tercer señor del reino. Fíjate, o sea, es como
dime esto y yo te puedo dar porque tengo de todo, ¿no? Este es el espíritu que tenía este hombre, ¿no? Pero como cristianos conocemos la palabra y es como vivimos. De gracia recibimos. Amén. Sabemos. Por eso, de gracia damos. Y la puerta siempre está abierta, ¿verdad? Porque de gracia hemos recibido. Respuesta sabia. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey. Dice, ¿tus dones para quién? Para ti. No los quiero. Dice, y da tus recompensas a otros. Dice, leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, pone tu padre, pero viendo la historia de los reyes, dice tu padre refiriéndose al abuelo, ¿vale? Está escrito así, en el original. Dice Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Dice, y por la grandeza, dice, que le dio, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, dice, y temían delante de él. Dice, a quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engradecía a quien quería y a quien quería humillaba. Dice, este era Nabucodonosor. Dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, dice, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Empezó lo que hablábamos antes, un trato de Dios para este hombre. Y esto fue en la antigüedad, pero ha quedado escrito, y esto no puede destruirlo nadie, y esto va a perdurar hasta el final, esta escritura. Esto va a estar hasta el final. Y nos queda, dice, todo lo escrito para ejemplo. Y es un ejemplo para cualquier persona, ¿vale? De cualquier tiempo. Vale, ahora dice, su corazón dice que se ensoberbeció, su espíritu se endureció en su orgullo. Dice que fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria. Y ahora nos cuenta, dice, y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias. No lo leemos para poder saltar un poquito más adelante, pero es lo que yo os comentaba antes para que lo leáis. ¿Cómo el trato de Dios, cómo dejó a este hombre? Dice, bueno, eso nunca me va a pasar a mí. Bueno, a lo mejor literalmente como aquí no, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay una advertencia de seguido ahora. Dice, tú, Belsasar, que sabías lo que le había pasado, ¿qué has hecho con lo que sabías? Y esto hoy nos toca directamente. ¿Qué hacemos con lo que escuchamos? ¿Qué hacemos con lo que hemos oído? Vamos a decir, a mí no me pasará, voy a seguir los pasos de la soberbia, de mi orgullo, de decir yo soy dueño de mí mismo, por tanto nadie me tiene que decir cómo hacer ni deshacer. Es tu decisión. Es tu decisión, es mi decisión. Pero ten en cuenta que si mi voluntad no está libre, mis decisiones van a estar equivocadas. Equivocadas totalmente, ¿vale? Y voy a estar herido con todo lo que con lo que pase, con lo que es tremendo, ¿no? Bueno, hay una coma casi al final del versículo 21 y dice, y su cuerpo, dice, fue mojado con el rocío del cielo. ¿Hasta qué? Reconoció. Bueno, a veces el consejo para que no nos pasen ciertas cosas, Dios adelanta y muchas veces creo que hemos recibido un buen consejo, ¿no? Pero por no hacer caso del consejo, nos pasan cosas que no queremos, cosas que no deseamos, adversidades que están en el mundo, cosas de repente que no esperamos y vamos sin protección de ninguna clase. Vamos nosotros mismos contra una presión que hay en el mundo que no podemos resistir.
La presión que hace el mundo sobre las personas es tan fuerte que no la podemos resistir. Creo que el último día que estuvimos hablando aquí, hablábamos de la implosión, ¿no? Una cosa es la explosión y otra la implosión. No sé si lo digo muy bien. Quiere decir que como no tenga la suficiente presión, suficiente llenura de Dios, no de conocimiento, no de mis habilidades, no de dinero, no. Esto no pesa nada, porque vamos a hablar de peso también. Y no tengo esta suficiente presión para resistir la presión, ¿sabes? El ejemplo está hace poco del submarino este. Lo dejó como una chapa, como una lata, aplastando a todos los que había allá adentro. Gente orgullosa, gente adinerada, gente que se saltó todas las normas. Pero ahí murió el dueño de esa situación. Y arrastró a gente. Dice, bueno, si va el dueño, dice, esto tiene que ser seguro. Cayeron todos. Y ese submarino quedó como una chapa, como una lata. ¿Por qué? Porque dentro no había la presión suficiente, porque no funcionaba, como para resistir la presión exterior. Y eso se llama implosión. ¿Ves? Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo, la llenura de Dios. ¿Quién puede cambiarse a sí mismo? Ha venido un versículo. Dice que el tigre o el leopardo, no sé cuál de estos animales que tienen manchas, está escrito, ¿eh? Dice, puede quitarse las manchas. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Nadie. ¿Qué significa esto? Yo me puedo ayudar a mí mismo, por mucho que lo intente, hay cosas que no voy a poder. Y hay gente que empeña y gasta tiempo y esfuerzo en ello. Pero hay cosas que están en nuestro interior, que están ahí arraigadas, asentadas, fortalezas. Hay cosas muy fuertes que no tienen que ver con cosas visibles. Tiene que ver con sentimientos, con voluntad, con pensamientos. ¿Quién maneja eso? ¿Yo mismo me manejo? La intervención de Dios. Por eso Dios nos ha llamado. Y un día en tu vida y en la mía apareció la mano que escribía otro escrito. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. ¿Qué escribió Jesús en el suelo cuando hay gente que se ha aventurado a decir, no, escribió esto, nadie sabe? Allí hubo otras palabras, ¿no? Cuando la mujer adúltera que la habían apedreado, ¿os acordáis? Le dijo, ve si no peques más. Dice, si alguno de vosotros está libre, ¿verdad? Dice que Jesús escribió, pero algunos han aventurado. No, pues allí escribió, nadie sabe. Pero hubo unas palabras, y unas palabras que a lo mejor las tienes en tu corazón y en tu mente. Pero la mano de Dios fue la que movió tu vida, mi vida. Ven a mí. Tú estás cansado, estás cargado, no tienes suficiente presión en tu interior, el mundo te aplasta. Te aplasta. Y te lleva por un camino que es de perdición. Esto tenemos que conocerlo, que cada uno decida. Pero aquí llegó un momento que este hombre dice que reconoció. Y reconoció, dice, que el Altísimo Dios, dice, tiene dominio sobre el reino de los hombres. Esto no ha cambiado, ¿eh? El dominio sobre el reino de los hombres, el presidente de aquí, de allá, el gobernador de aquí, de allá, el dictador de allí, el dictador de acá, el que tiene los misiles, el que tiene la bomba atómica. Dios está por encima de eso. Y conoce bien el futuro. Lo conoce. Sabe lo que va a pasar. Y nos ha dado un don, un regalo, que es la fe. Para que podamos vivir en paz y tranquilos, sabiendo en nuestro espíritu de que Él tiene el control de estas cosas. ¿Reconocemos esto? Y si no, viviremos con incertidumbre, ¿eh? ¿Qué pasará? ¿Qué será? ¿Y mañana? ¿Y qué hago? ¿Y no sé qué? ¿Y no sé cuánto? ¿Y si subo? ¿Y si bajo? Una inquietud constante.
Príncipe de paz es uno de los nombres de Jesús. Príncipe de paz, el principal de la paz de los hombres. Él es el camino, la verdad. Ahí está la salvación. No podemos dejar de seguir predicando la gloria y para la gloria de Dios. No podemos, no debemos. En la gramática, las oraciones se componen de, varias. Hay un sujeto y un predicado, ¿no? Pues el predicado, ¿de qué nos dice? De quién es el sujeto y lo que va a hacer el sujeto. La predicación y el predicador, ¿qué hace? Nos dice quién es Jesús y qué es lo que ha hecho por nosotros. Entonces, por tanto, no podemos dejar de seguir predicando. Es así. No es cualquiera. No nos resistamos. La mano de Dios te ha movido, ¿verdad? Y a veces parece que estoy pudiendo yo. Yo puedo. Ya llevo un año resistiéndome. Como una bestia cayó al suelo. Dice que, no sé, algo visualízalo con los datos que tienes aquí. Parece increíble, pero Dios no miente. No miente. Y es algo literal, porque hay intérpretes de la Biblia que cuando hay algo complicado dicen que son simbología o algo parecido y demás. La Biblia es literal. Cuando hay simbología se sabe que hay simbología. Para eso está el estudio de la Biblia. ¿Vale? Bueno, seguimos. Este reconocimiento. Ahora, el 22. Y tú, Belsasar, o te llames o me llame como me llame, dice, no has humillado tu corazón. Sabiendo esto, sabiendo todo esto, has seguido otro camino, sabiéndolo. Esto es muy peligroso. Cuando una persona escucha el Evangelio y sigue ahí en su voluntad, resistiendo, su vida ya no es la misma. No es la misma, porque ha escuchado y ha sido movido por alguien que es por encima de todo y creador de todo. ¿Vale? Dice, sabiendo esto, no has humillado tu corazón, sino que contra el Señor del cielo, dice, te has ensoberbecido. Le pasó igual que a su abuelo. Heredó la soberbia. E hiciste traer delante de ti los vasos de la casa. Dice, y tú y tus grandes, dice, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste, dice, alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce. Bueno, este es el mundo. Adoran lo que no saben. Pero todo el mundo tiene un momento de llamado de Dios. Lo hemos tenido y lo tendremos. Dice, y si alguien dice, no ha escuchado el Evangelio, dice, porque hay alguno que dice, si no hubiera escuchado el Evangelio, estaría libre de la condenación. No. Dice que tu propia conciencia, la conciencia de ese hombre, va a ser su juez. Su juez. Ya no hace falta escuchar el Evangelio. Su conciencia va a ser su juez. Alguien oraba y decía, Señor, tráenos una palabra que nos conmueva. Y yo creo que esto nos conmueve, ¿no? Que nos sacude. Las verdades no se van para la derecha ni para la izquierda, están firmes. Bueno. Dice en punto y coma, la última parte, dice, y al Dios en cuya mano está tu vida, dice, cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca le honraste. El temor de Dios. Nunca le honraste. Dice, entonces, de su presencia, dice, fue enviada. Y ahora empieza el tema, ¿no?
Dice, entonces, de su presencia de Dios viene enviado la mano que trazó esta escritura. Esto no vino de una magia de los adivinos, ni de estos que hacen brujería y de estos que te hacen ver por medio de un truco algo y dices, uy, qué espectáculo, ¿no? No, dice que esto vino de la presencia de Dios, que trazó esta escritura. Y si la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel, por gracia de Dios, por don de Dios, interpretó lo que estaba diciendo. Y dice, esta es la interpretación del asunto. Atiende bien Belsasar, o quien quiera que seamos. Dice, Mene, dice, contó Dios tu reino, y te la ha puesto fin. Dices, no me gusta este Dios, me ha destronado, me ha humillado, me ha dicho que todo lo que he hecho es en vano. No me gusta este Dios. Yo quiero un Dios de que yo le hable y que esté quietecito ahí y le voy a hacer de la mejor materia, le voy a hacer de oro, de plata, pero que no me hable. Porque yo tengo control sobre ese Dios. Pero cuando Dios no nos habla ya no hay control nuestro. Es el control y el manejo de Dios. Dice que tu reino se acabó. Mira, por una parte ha sido lo mejor que nos ha podido pasar. Destronarnos. Y el que se resiste hasta el agarrado en su propio tono, en su propio yo, en su propio, a veces rozamos el narcisismo, de verdad. Y lo rozamos muchas veces. El hombre cada vez está peor, más infectado de un espíritu diabólico, del diablo. Y por cierto, dice que es vuestro adversario. ¿Habéis oído esta escritura? Dice el diablo, vuestro adversario. Que nadie piense que Dios está metido en ese grupo. Dios no tiene adversarios. Porque si tuviera Dios adversarios, no sería Dios. Pero nosotros tenemos un adversario. Dice el vuestro, no el suyo. Dios no tiene adversarios. Con Dios no se puede. No hay nadie que pueda. Y el que lo ha intentado, mira cómo quedó. De adversario para los hombres. Bueno, tu reino. De aquí podíamos sacar varias cosas. 5 minutos más. Vamos a ir. Algo que nos enseña cuando la declaración de esta interpretación, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tiene que ver con el corazón de cada hombre, de cada uno, y hay millones de hombres y de mujeres en esta tierra. Pues de cada uno, uno por uno de ellos, Dios escudriña su interior. Quiere decir, examina todo lo que hay dentro de nosotros. Si podemos creernos esto, Dios lo hace. Y podemos decir, no, esto, lo otro, por nuestra boca, pero dentro de nosotros solo Dios ve la intención con la que hacemos y con la que vivimos. Vamos al libro de Crónicas, un momento. A las Crónicas, para atrás. En el capítulo 28 del primer libro de Crónicas, bien, versículo 9 dice, y tú, Salomón, hijo mío, dice, reconoce al Dios de tu padre, mira, y sírvele con corazón perfecto, dice, y con ánimo voluntario, no por obligación, sino por voluntario. Ese es el cristiano, voluntariamente sirve a Dios, porque su voluntad está liberada. Dice, porque Jehová, que es el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios,
Dice, escudriña los corazones de algunos, pone, ¿no? De todos. Estamos hablando de alguien que escudriña el corazón de todos, en todas las épocas, desde el principio al fin. Sabe todo. Nadie puede esconderse. Aunque creamos que una persona no nos ve, Dios nos está viendo. Y Él examina nuestro corazón. Y porque lo conoce, por eso la mano de Dios se ha movido, porque conoce nuestro corazón y sabe para dónde caminábamos. Cualquier exceso en cualquiera de las modalidades, vamos a decir, de la vida de una persona, Dios las conoce. Y por esos excesos que perturban la mente y la voluntad de los hombres y de las mujeres, ¿verdad?, les lleva a un camino sin poder salir, de destrucción, de depravación, de adicción, de religión. Entrégate a Cristo. ¿Quieres salir de ahí? Entrégate a Cristo. No sé si nos dejamos algo. Dice, y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, ¿qué dice? Él te dejará para siempre. Bueno, Dios es justo. Podía haber no movido un dedo por nadie. Y aún así seguía siendo justo y bueno, porque es Dios. Y estos son conceptos que necesitamos tener luz para poderlos entender. Porque enseguida vamos a echarle la culpa a Dios. Ah, bueno, entonces este es el Dios bueno, pues bueno. Y empezamos a enredarnos en nuestra manera de pensar. La mente del hombre tiene que ser cambiada por Dios. Tiene que haber un renuevo en nuestros pensamientos. Cuando dice reconocer, vale, hablamos del arrepentimiento, donde es un tema que no se puede escapar de la congregación. Eso tiene que estar siempre vigente. Arrepentidos. Arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? En el idioma donde lo encontramos en el original, escribe metanoia. ¿Por qué digo esto? Cuando hablamos de un cambio, metamorfosis, ¿la conocemos? ¿Qué está diciendo? Cambio de forma. ¿Ves? Cuando es metanoia en el arrepentimiento, es un cambio de pensamiento. ¿Cuál es el cambio de pensamiento que necesitamos? ¿O realmente estamos en este cambio de pensamiento? Porque pedimos perdón a Dios, pero falta algo. El arrepentimiento dice, dirigiéndonos a Dios de verdad, de verdad, de verdad, decirle, Señor, yo estoy totalmente equivocado. Y tú tienes toda la razón. Eso es cambiar el pensamiento. Ese es el pensamiento que Dios está buscando de los hombres. Estoy totalmente equivocado. ¿Cómo puede pasar una persona de estar firme en sus pensamientos, diciendo, no, yo estoy haciéndolo bien, esto es así, no me voy a mover? ¿Cómo es posible de que un hombre por sí mismo cambie ese pensamiento y diga, no, estoy totalmente equivocado? Porque Dios nos ayuda. Dice que nos guía, ¿verdad? Y nos alumbra y nos ayuda a ver lo que hay dentro de nuestro corazón. Es imposible, ¿no? El Espíritu Santo dice que nos convence. Esa es la palabra que buscaba. Está escrito. Nos convence de pecado. ¿Cómo una persona puede por él mismo decir, estoy convencido de que estoy totalmente equivocado? ¿Quién te habló? Como le decía Juan, el que bautizaba a las masas, decir, ¿quién os habló para escapar de la ira venidera? ¿Cómo os habéis dado cuenta de que necesitáis este bautismo de agua, que es como se empezaba el ministerio? Antiguamente era por el lavamiento del cuerpo, pero era un símbolo, ¿ves? Eso sí que es un símbolo de lo que había de venir. Porque ya no es por el agua el que limpia los pecados,
ni la conciencia, sino la sangre de Cristo. ¿Ves? Ahí sí que hay un símbolo. Estoy totalmente equivocado. Eso nos humilla, ¿eh? Señor, estoy totalmente equivocado y tú tienes razón en todo. Aprobado. Aprobado. Pasas de curso. Estamos en ese cambio de pensamiento. Gente muy orgullosa, aun creyentes, ¿eh? Muy orgullosa. Y reconocer que estoy totalmente equivocado es fuerte. Fuerte para el orgullo del hombre. Es una bendición si logramos hacer eso. Por eso Jesús dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde, porque solo por medio de la humildad, de corazón, de verdad, de una obra de humildad del Espíritu de Dios en nosotros, podemos hacer esto. Estoy equivocado. No pasa nada. Mira, el amor de Dios, bueno, voy a empezar por el otro. Dice que el amor humano, el amor, dice que a veces nos ciega, ¿no? Y no nos deja ver. ¿No habéis oído esto? Dice que, cuidado porque amamos tanto familiares, a los hijos, que no logramos ver verdades, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que amar con el amor de Dios. Porque si el amor humano nos ciega, el amor de Dios, ¿qué nos da? Entendimiento, visión. ¿Eh? Por eso no nos cansamos, por eso vemos. Y sabemos que esto es posible porque dice que el Espíritu Santo ha derramado su amor en nuestros corazones. Ya le tenemos, el amor de Dios. Y ahora amamos con el amor de Dios, y humanamente, evidentemente somos personas. Pero solo con eso dice que el amor te ciega, no te deja ver. Y te defrauda. Y se rompe todo. Y pasan cosas. Pero cuando está la cuerda de 3 hilos, eso no se rompe. Ese es el amor de Dios. Que te da luz, visión, entendimiento del por qué amas. Por eso dice que si no perdonamos, el diablo no nos respeta. Y Dios nos está enseñando. Y es así. No nos va a respetar porque estamos atados en su terreno. Dice, tú tienes a ese que no le perdonas, o a la otra, ¿eh? Lo tienes metido en una cárcel. Pero tú también estás preso. Perdona que señale por ahí, pero bueno, estás preso. ¿Sabes por qué? Porque todos los días vas a tener que ir a verle al calabozo donde le tienes. Estás preso. Pero en el momento que tú abras la puerta y salga, tú estás libre. Ya no tienes que ir a verle. Es un buen tema. Es un buen tema. Bueno, que si no, no acabamos. Volvemos otra vez a Daniel. Bueno, han pasado 7 minutos. Daniel, capítulo 5. Y vamos, si queréis, un pelín más rápido. Y ahora vamos a leer el 27, ¿no? Que es a donde habíamos quedado. Ahora, la siguiente palabra que quedó escrita allí, dice tekel, o tekel, no sé cómo se pronuncia, no conozco. Dice, pesado ha sido en balanza. Y fuiste hallado falto. Belsasar, como quiera que nos llamemos. Si no está Cristo en nuestras vidas, si Cristo no nos rescata, si no volvemos a la casa del Padre, vamos a ser pesados. Y por mucho que echemos en esa balanza no se va a inclinar nunca. Hay unos cuantos versículos, yo los voy a, por hacerlo más rápido, citarlos un poco de memoria, pero no quitarles el sentido.
Cuando Cristo está en esa balanza, es el único que puede desestabilizar la balanza. Pero cuando un hombre común que no ha reconocido, que no ha entregado su vida, que sigue sin esperanza, es pesado, como este le pilló de repente, y esto también hay que aprenderlo, de repente, plum, la mano del Señor, y no fue para llevarle ven a mí, aunque esto le daría mucho que pensar. Fue para juicio y para decirle, mira, tú eres esto. De repente llega la vida de alguien, pum, y es pesado. Tekel. Dice, bueno, yo de aquí me salvo. Tengo dinero, tengo conocimiento. Soy buena persona. Ayudo a la gente cuando puedo y empiezo a echar de lo mío. Y eso no se mueve. La balanza no se mueve. Dice, te he pesado y te he encontrado falto. ¿Por qué? Quiero leer el versículo para no equivocarme. Lo ponemos si quieres, Elena, ahí y así no tenemos que buscarlo. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, y versículos 17 y 18. Vale. Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles, y sigue hablando de este tema. ¿Qué dice aquí? Que lo vano no tiene peso. Lo que declara Dios, dice que lo que los hombres creen que es sublime, que es extraordinario, que es lo mejor de lo mejor, lo más cult, ¿no? Por usar las palabras que de estos tiempos, lo más, dice, para Dios es nada, no pesa nada, porque falta el Hijo de Dios en tu vida, y ahora ya no. Y en cuanto esto entre a formar parte, o yo empiece a formar parte de Cristo, de la verdad de Cristo, dice que esa balanza tendrá un peso de gloria. Hay otro versículo que habla de un peso de gloria, no de cualquier cosa, no de conocimiento bíblico, no de horas de reuniones. No tiene nada que ver, eso no pesa. Tiene un cierto peso si va acompañado de una verdad, de una vida que es consecuente con el conocimiento y con las horas, ¿verdad?, de escuchar con fe. Cuidado, en cualquier momento puede ser pesado. Y esto nos da un aviso. Cuidado, que que el mundo anda. Dios, ¿qué puede hacer Dios? Puede hacer todo, pero tiene una paciencia y tiene un tiempo y una espera. Y un día manda su mano. Y tenemos que dar gracias a Dios por estar aquí. Si Dios ha querido que yo esté vivo, porque lo ha querido. Y ya está. Y tendrá un plan. Y no que quiero perder el tiempo. No ha sido algo que me caracterizara y no quiero predicar de mí mismo. Habré perdido el tiempo, pues como todo. En tiempos habré perdido el tiempo. Pero no ha sido esto. Aprendí esto bien. Aprovechar bien el tiempo. En todo lo que sea posible. Porque me fue salir de una vana manera. Una manera que no tenía ningún peso. 28, y aquí acabamos, Pérez, que será el diminutivo de cuando dice Uparsin. Bien. Dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces dice que mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuerpo un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. 30, cuidado, atención, la misma noche. ¿Quién fue muerto? Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 60 y tantos años.
O sea que hay datos concretos que se pueden comprobar en la historia secular de Darío, de estos reyes que fueron reales, y pone años, ¿qué años? Se pueden calcular. Y dijo, mira, en esa misma noche de que un hombre se cree espléndido y se cree poderoso, por encima de tu conciencia y de la mía hay otra mayor. Dice, en ese mismo momento, dice que otro pueblo de al lado le quitó todo, los invadió, por donde menos ellos esperaban. Y hay una historia por donde entraron. Y estaban allí, flagantes, pero la mano de Dios desapareció de esta manera. Yo quiero ver que la mano de Dios ha aparecido de una manera para mí y para los que ya, ¿verdad?, somos de Cristo, somos de la verdad, nos ha poseído, somos suyos. ¿Esto te anima? A los cristianos, sí. Al que no era, yo cuando no era, me animaba, decía, uy, ¿a dónde estaba escondido esto, no? Hasta ahora Dios lo tenía escondido para mí, pero su mano movió. Piensa cómo llegamos a Cristo, de diversas maneras, pero la mano de Dios está detrás de todas las cosas. Mene, mene, tekel, uparsin. Yo creo que es un mensaje a tener en cuenta y poder meditar en él. Leeros la historia si queréis. Daniel completa. Librado del foso de los leones, tremendo. De un horno de fuego. Todo por la mano de Dios. Para testimonio de los caldeos, de los hombres importantes de las naciones, del hombre más orgulloso que había en ese tiempo, que se atrevía a todo, hasta enfrentarse con el Dios verdadero. Aquí aparece una palabra que es el Dios Altísimo. Esta palabra nació porque había eran momentos de que había muchos dioses. Allí, en esos tiempos, cada uno, bueno, y ahora, solo que son otro tipo de situaciones. Son los mismos pecados con distintas maneras, ¿vale? Bueno, la mano de Dios estaba y está sobre nosotros, ¿vale? Amén. Pues vamos a orar, porque es otra de las gracias que Dios nos ha dado, los regalos, podernos comunicar con Él. ¿De acuerdo? Que no se desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se eleve